Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, estudiantes del segundo año de educación secundaria de nuestra institución educativa Mariscal Cáceres. Continuamos con nuestras sesiones virtuales de nuestra área, Educación para el Trabajo. La sesión anterior tratamos sobre la empresa. En sus resúmenes, ustedes dijeron, es aquella organización que ofrece una serie de bienes y servicios y que estaban clasificados según el sector económico, primario. Primario porque trabaja la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Es la extracción de las materias primas de la naturaleza. Y a partir de ahí se pasa a al siguiente sector que corresponde al secundario, que transforma esos materiales. Se me ocurre, por ejemplo, si asumimos de la minería, se pueden fabricar equipos, herramientas, y se puede fabricar carros, etcétera, porque se utilizan los metales. Lo mismo podemos decir que si realizan la pesca, se puede poner en enlatados. Entonces, en el sector secundario ya es la producción de esos bienes que se han obtenido del nivel del sector primario. En el sector terciario ya corresponde a los servicios de medicina, de educación, de psicología, de comercio, de turismo, etc. Entiéndase por terciario el tema de lo que es educación o empresas privadas, por ejemplo. Ahora, también las empresas se clasifican según el control de los recursos, según el capital. Cuando el Estado pone capital, se llama público. La administración está bajo la administración del Estado. Por ejemplo, aún queda Petroperú y también las empresas de agua, que es una de las últimas que quedan que no están privatizadas. Lo administra la municipalidad. Muy bien. Pero hay otro que es el sector privado, que pone el capital privado, valga la redundancia, y obviamente ellos compran, venden, pero ya con su capital que no depende del Estado. Pero cuando hay una confluencia entre el público y el privado, se llama asociaciones público-privadas, las APP. Entonces, pone capital el Estado y también pone capital la empresa privada para algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las carreteras, esos también ponen, ambos quienes ponen el capital para trabajar. Bueno, ya las condiciones, eso ya lo veremos en otro momento. Y según el ámbito territorial, una empresa puede ser tipo local, otro puede ser regional, es decir, que pueden tener sucursales en las distintas provincias, otra puede ser nacional en las distintas regiones y otro en otros países ya es multinacional. Y con respecto a la situación que corresponde a lo jurídico, diríamos que es societarias. ¿Y por qué societarias? Porque son aquellas que se juntan socios y a partir de ahí ponen su capital y empiezan a trabajar. O si alguien lo ha puesto uno solo, el capital, entonces son las autónomas. Aquí dentro de las societarias todavía hay una ramificación, pero por ahora no lo vamos a profundizar. Ustedes también han manifestado que según el tamaño de la empresa, pueden ser pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. Por ejemplo, si decimos que es una pequeña empresa, aquí se mide por el número de trabajadores que tiene. Si son poquitos los trabajadores, será pequeña empresa. Si es una gran cantidad de trabajadores, entonces es una gran empresa. Esto lo hemos puesto y ustedes lo han analizado con el objetivo que tengan una idea macro sobre lo que son las empresas y cómo se mueve el sistema económico de un país y cómo es que trabajan las empresas y bajo qué sectores y en qué funciones cumplen, qué producen, qué servicios dan, qué servicios brindan. Ahora vamos a ver por dentro. ¿Qué vamos a conocer ahora? Lo siguiente. ¿Cómo es la empresa por dentro? ¿Cuáles son las actividades que se realizan dentro de la empresa?
¿Cuáles son los procesos que se realizan dentro de la empresa? ¿Cómo se grafica la secuencia que sigue una empresa para lograr sus objetivos? ¿Cuál es la metodología para crear una empresa? Entonces, esas respuestas, conforme vayamos haciendo esta sesión, también la iremos viendo en las siguientes sesiones. Pero para ello tenemos que ver algunos puntos. ¿Oíste hablar de diagramas de proceso? ¿Oíste hablar de flujogramas o diagramas de flujo? Muy bien. Te informo que cuando usamos los programas de Office, por ejemplo el Word, en la ficha insertar y la herramienta formas, tenemos varias de ellas, pero hay un grupo netamente que se llama diagramas de flujo. Ajá, estos diagramas de flujo tienen distintas herramientas y estas herramientas, estas figuritas, tienen un significado. Y este mismo podemos encontrar, por ejemplo, en el programa Excel, tenemos para ver en la ficha insertar, en el grupo formas, ahí está, diagramas de flujo. Lo mismo veremos en el PowerPoint, también insertar, y aquí está diagramas de flujo. Cada uno, repito, tiene un significado. Ahora vamos a ver, ¿cómo es que se procesan? Tanto hemos hablado del coronavirus, pero no lo hemos analizado cuáles son las etapas por las que tienen que hacerle transitar a un enfermo con sospecha o ya definido de que tiene coronavirus. Para eso nosotros estamos viendo que aquí van a tener 3 grandes etapas y estas todavía se desagregan en otras. Las etapas principales dice que deben identificar, luego aislar y luego informar. Ajá, 3 etapas grandes, pero cuando deshacemos un poquito, desmenuzamos un poquito, entonces vamos a entender cómo es eso. Ahora, aquí hay una palabra, dice triaje. Cuando se habla de triaje, mejor vamos al texto. El triaje o cribado, del francés triaje, cribado o clasificación, con la misma etimología que el español trillado, separación del grano de la paja, o protocolo de intervención. Es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Ah, bien. Ahora, si nosotros vemos el triaje, van a verificar entonces, primera etapa, identificar. En esta parte de identificación van a ver su temperatura, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Esto implica también que aquí va a definirse si es posible con coronavirus o si es probable. Y había habido una diferencia entre posible y probable. Bueno, en estos casos debemos tener la coherencia de decir, estos pacientes tienen 2 caminos. De acuerdo a esto, dirá, ¿es con síntomas o sin síntomas? Cuando decimos sin síntomas, ahora están a cada rato hablando, son pacientes asintomáticos, sin síntomas. Muy bien. Y hay otros que sí tienen síntomas. Entonces, ambos tienen que pasar a lo que es aislar. Entonces dice, sin síntomas y con síntomas, vienen aquí a aislamiento. Pero en el aislamiento vienen 2. Si está muy mal, pasa a hospitalización. Si no está muy mal, pasa al aislamiento domiciliario. Si es que pasa al aislamiento domiciliario, tiene 2 caminos. Si es que se complica, pasará a hospitalización. Si no se complica, se va a sanar. Si llega a hospitalización por uno u otro camino, tienen que primero los pacientes ser estabilizados. Pero si aún así se pone más mal, entonces utilizará el traslado a la unidad de cuidados intensivos.
¿Y qué es eso? U de unidad, la C de cuidados y la I intensivos. UCI. Una vez que han permanecido ahí, ya veremos qué pasa. Ahí va a pasar a informar. Si el paciente ha logrado superar por su propia fuerza y de repente la medicación ha sido para su propia persona adecuada, entonces pasará a ser sanado. Muy bien, pero si no ha podido resistir, tendremos el fallecimiento, la certificación de defunción y la sepultura. Si ha sido sanado, le darán en alta y se podrá. Bueno, es un poco incómodo ver este tema, pero es mejor ser conscientes para saber cuál es. Y aquí todavía podríamos complicar diciendo, ¿hay camas en UCI? Si no hay camas en UCI que no tienen respirador, entonces ha colapsado, ¿no? Entonces evitemos, cuidémonos para no estar en estos problemas, pero tengamos conciencia de cómo es este proceso. Ahora bien, vamos a empezar a hacer también el ejemplo de los diagramas de flujo. ¿Qué es diagramar? Es graficar bajo una secuencia lógica. En algún momento decía, no te puedes poner el zapato si no te pones las medias primero. O te pones el zapato y quieres ponerte las medias. No es lógico. Igual, en el diagrama de flujo tiene que haber un orden lógico. Ahora, no puedes deglutar alguna comida si antes no lo has masticado porque te puedes atragantar, ¿cierto? Así que tiene una lógica. Ahora bien, para hacer un diagrama de flujo se requiere símbolos. Este símbolo es de inicio y de fin. Nada más, se pone inicio o si termina, se pone fin. Este símbolo es un rectángulo o muchas veces se pone un cuadrado que significa una operación, que está representando algo que están haciendo, una operación, una actividad que están haciendo, un procedimiento que están haciendo. Pero también se va a utilizar un rombo. Y este rombo es una decisión, una alternativa. Dice, el texto que venga acá no se necesita poner el signo o el símbolo, signos de pregunta. Si aquí pones, tomaste tu pastilla, ¿cierto? Si pones así, tomaste tu pastilla, por aquí puede salir sí, y por aquí puede decir no. Entonces, cuando es lógica, o es sí, o es no. Si dice quizás, tal vez, déjame pensarlo, lo veré, estás diciendo no. Así que, o sí, o no, en lógica. O cuando agarras tu foco es, o lo prendes, o lo apagas. No hay otro intermedio. Lo tienes que prender o lo tienes que apagar. Muy bien. También utilizaremos este símbolo de documento. Significa que ahí podemos registrar algunas características, algo de lo que estemos haciendo. Imagínate, si un médico va a escribir, en este símbolo pondremos lo que el médico está diciendo. Además, utilizaremos los conectores. Este es un conector dentro de la página. Es decir, si en un lado estoy trabajando y todavía me queda espacio hacia la derecha, puedo generar ese conector y luego continuar en la siguiente parte de la hoja. Pero si ya no hay espacio en la hoja, me voy a utilizar este conector de página para que pasemos a otra página. Muy bien, ahora sí, de la teoría a la práctica. He empezado a desarrollar este diseño bajo muchas informaciones que he recibido de algunos amigos que son médicos y también enfermeras y otras personas. Además, buscando un poco de información en el internet, que también es otro tema, otra fuente de información. Inicio, triaje. Se recogen los datos del paciente. Y aquí viene una pregunta, que puede ser sí o que puede ser no. ¿Ha sido atendido anteriormente en este hospital? Sí, si dice sí, es porque tiene una historia clínica. ¿Y qué es una historia clínica? Es aquel documento donde se registran por qué razones vino anteriormente el paciente. Un día vino con dolor de muela, pero tan fuerte que tuvieron que extraerlo. Ahí en esa hoja reza, vino tal fecha, a tal hora, y que vino con dolor de muela y al ver la muela que estaba muy deteriorada se procedió a la extracción. Ahí va a rezar.
Vino porque se cayó, se rompió la cabeza y tuvieron que suturar, o sea, escocerlo. Dirá entonces, se suturó 3 puntos. Entonces, en esa historia clínica aparece todo lo que le ha pasado a esa persona y pueden tener una fuente de información de sus antecedentes. Además de eso, ya en ese momento, la auscultación médica. El médico revisa, pregunta todo eso. Y el médico va a poner la redacción en ese documento. Y ahí también en ese mismo proceso se está dando la anamnesia, al anamnesis. ¿Y qué es una anamnesis? Recurrimos al texto. La anamnesis consiste en una conversación entre el médico y el paciente, durante la cual el médico realiza preguntas sobre la historia clínica, los hábitos de vida y los antecedentes familiares del paciente, con el objetivo de establecer un diagnóstico. Muy bien. Ya. Entonces ya sabemos qué es el anamnesis, la anamnesis. Muy bien. Ya, miren, aquí tengo un conector 1. Esto es un conector que va a salir a otra página. Muy bien. Entramos ahí y aquí está. Eso significa que aquí continúa y seguimos para abajo. Bien. Aquí ya vamos a tener los resultados del triaje. Y según esos resultados, el paciente... Hay una pregunta, ¿no? Este símbolo es pregunta. ¿El paciente presenta infección respiratoria aguda grave? Sí. Si fuera así, entonces es un caso probable de COVID-19. Tienen que hacerle la hospitalización. Pero hay un conector H. Cuando es círculo, está dentro de la página. Busco. Aquí está. Entonces de aquí va a continuar acá. Pero si en esta pregunta dice que si el paciente presenta infección respiratoria aguda grave, le dice no, viene otra pregunta. Y dice, ¿el paciente presenta infección respiratoria aguda? ¿No tiene gravedad? Sí. También es un caso posible, ya no es probable. Probable ya es que los signos son mucho más específicos. Probable, por lo tanto, hay que hacerle el aislamiento en su domicilio, una atención domiciliaria por 14 días. Pero miren, aquí hay otro conector. Este dice que dentro de la página vas a encontrar una letra D. Letra D, aquí está. Muy bien. Pero vamos a recordar lo anterior. ¿El paciente presenta infección respiratoria aguda grave? Sí. Caso probable COVID-19, hospitalización H. H busco acá, listo. Continúo acá, H. Hospitalización. ¿Tiene dificultad para respirar? Sí. ¿Requiere respirador mecánico? Sí. Ingresa a unidad de cuidados intensivos, UCI. Pero qué suerte si es que tuviera el hospital camas disponibles con el respirador mecánico. Si no nos cuidamos, puede ser que haya mucha gente infectada y al final no va a alcanzar las camas con su respirador mecánico. Por lo tanto, hay que cuidarnos. Pero continuemos. Si eso es así, entonces decimos, si no tiene dificultades para respirar, este paciente va a estar en observación y con medicación. Si tampoco requiere, si no requiere respirador mecánico, entonces va a ser un paciente en observación con medicación. Muy bien, listo. Pero aquí había una conexión cuando decía aislamiento domiciliario, a la D. Voy a la D y digo, aislamiento domiciliario. Muy bien. Ahora veamos una pregunta, dice, ¿se complicó? Es decir, estando en su casa, ¿se ha puesto más grave, más mal? Sí. Inmediatamente, ¿qué deben hacer? Traslado al hospital. Otra vez, conector H. Busco conector H y va a seguir todo este proceso. Muy bien. Pero si no se complicó, va a haber un FD. Si ha salido ya de UCI, va a venir acá también FH. Y miren, FH nos lleva acá.
y FD nos lleva acá. De cualquiera de los casos, FH, si no se ha complicado, viene acá y pregunta, ¿se curó? Sí, le dan alta al paciente y termina el proceso. Pero si llegó a UCI y también recibió sus medicinas, FH, ¿se curó? Sí, alta y sale. Pero si no se curó, no, falleció, certificado de defunción, sepultura. Cuidémonos para no tener dificultades con nuestros familiares y con nosotros mismos. Este ejemplo lo he realizado, obviamente esto no hay en el internet, fruto de mi investigación, como les decía, para que ustedes tengan una idea de cómo se realizan los procesos dentro de una empresa. Y estoy tocando el tema porque cotidianamente estamos encontrando información. Con esta información vamos a hacer lo siguiente. En función al tema tratado, realizar 1. Un diagrama de flujo aplicando las medidas sanitarias para el familiar que realizó las compras en el mercado. Un diagrama de flujo aplicando las medidas sanitarias a los productos comprados en el mercado. Un diagrama de flujo sobre un restaurante que realizará sus ventas de comida por delivery. Un diagrama de flujo que permita la venta de papa en la bodega de la esquina. Ah, bueno, ¿y eso cómo? Pues es la señora que vende papitas en la tiendita de la esquina. ¿De dónde trae? ¿Cómo trae? ¿A qué hora va? Ay, se preguntará, oye, ¿hoy día habrá papa? O irá y si es que hay papa, compra, si no hay papa, no. Y mire cómo podemos preguntar y poder ir diagramándolo esa secuencia. Pero además de lo que yo les estoy pidiendo, ustedes van a hacer un diagrama de flujo de un tema libre, lo que se les ocurra, lo que papá haga en su trabajo, mamá haga en su trabajo, algo de lo que ustedes se quieran imaginar, háganlo sin miedo, intenten. La cosa es intentar y buscar información que nos permita tener eso. Por lo tanto, para nosotros es importante, y para mí es importante que tú tengas, que empieces a hacer un desarrollo de tu lógica. Lo tienes, pero hay que plasmarlo en un proceso ordenado. Por lo tanto, siempre, no me cansaré de decir, por favor, cuídense, para que cuando nos volvamos a reunir, no falte nadie. Cuídense. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Cuídense mucho y avanzar. A pesar de las dificultades, vamos a avanzar. Muchas gracias.